Hoy vamos a meternos con algo que de verdad es fascinante. ¿Cómo podemos tener una inteligencia artificial súper potente, que sea totalmente privada y sin ningún tipo de censura, corriendo directamente en nuestra propia computadora? Y lo mejor de todo es que ni siquiera necesita internet, así que todo lo que hagamos se queda con nosotros. Es una herramienta con un potencial increíble, la verdad, y ahora vamos a desglosar cómo cualquiera puede empezar a usarla, pero ya. A ver, cuando usamos servicios como ChatGPT o Gemini, hay algo que tenemos que tener clarísimo. Nuestros datos, nuestras conversaciones, todo deja de ser nuestro. La empresa se convierte en dueña de esa información. Y por eso es un riesgo enorme compartir datos sensibles del trabajo o cosas personales, porque esa información se puede usar para entrenar a los próximos modelos, o peor, podría quedar expuesta en alguna falla de seguridad. Miren, esta diapositiva lo deja clarísimo, cómo los intereses de las empresas y de los países le meten mano a las respuestas de la IA. Le preguntamos a una IA china si Xi Jinping es un dictador y la respuesta es un bloqueo total. Lo siento, no puedo hablar de esto. ChatGPT, por otro lado, te da una respuesta súper ambigua. Y ojo, no es que una sea mejor que la otra, ¿eh? Las dos tienen su sesgo. Las empresas ponen estas barreras para cuidar sus intereses, sin importarles mucho la verdad que puedan tener en sus datos. Ok, entonces, para poder saltarnos todas estas restricciones, lo que necesitamos es usar modelos de IA en nuestra propia máquina. Pero bueno, antes de ir a la práctica, vamos a repasar un par de conceptos básicos para entender bien de qué va todo esto. A ver, empecemos por el principio. Un LLM, o modelo de lenguaje grande, es básicamente un programa al que le dieron de leer millones y millones de textos y ahora puede generar contenido nuevo como si fuera una persona. Pero esto es súper importante que quede claro. No piensa, no siente y no tiene conciencia. Simplemente es una máquina de predecir cuál es la palabra que sigue en una frase, nada más. El siguiente concepto clave es el token. Pensemos en los tokens como si fueran, no sé, los ladrillos con los que construye la IA. No es una letra, tampoco es una palabra completa, es la unidad mínima de texto con la que el modelo trabaja. Y este gráfico lo muestra perfecto. La frase inteligencia artificial no son solo dos palabras para el modelo, se rompe en varios tokens. Entender esto es fundamental, porque en las plataformas de la nube te cobran por cada uno de estos tokens. En cambio, en un modelo local como el que vamos a instalar, procesar millones y millones de tokens es completamente gratis. Cada modelo tiene un límite de tokens que puede manejar al mismo tiempo, y a eso se le llama ventana de contexto. ¿Nunca les pasó que después de una charla súper larga con una IA, de repente parece que se olvida de qué hablaron al principio? Bueno, es por esto. Simplemente la conversación se hizo más grande que su memoria. Muy bien, ya. Suficiente teoría por ahora. Vamos a la acción. Vamos a ver cómo instalar nuestra propia IA usando un programa que es súper visual y fácil de usar que se llama LM Studio. El proceso, en serio, es muy sencillo. Primero, buscan LM Studio en Google y bajan la versión para su sistema, no importa si es Windows, Mac o Linux. Una vez que lo instalan, abren el programa y van a ver un buscador. Ahí es donde van a encontrar y descargar los diferentes modelos de IA. Y en cuanto termine la descarga, solo lo tienen que elegir en el menú de chat y listo, ya pueden empezar a conversar. Cuando busquen modelos, van a ver números como 4B o 35B. Esa B es de billions, o sea, miles de millones de parámetros. Podríamos decir que los parámetros son como el conocimiento del modelo. La idea general es que a más parámetros, el modelo es potencialmente más listo. Pero claro, también va a necesitar una computadora más potente para que funcione bien. Entonces, la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para correr estos monstruos de modelos en una PC normal? Bueno, aquí es donde entra una técnica increíble que se llama Mixture of Experts, o MOE. En lugar de prender toda la red neuronal gigante a la vez, el modelo se divide en expertos que se especializan en cosas distintas. Así, si haces una pregunta, solo se activan los expertos que tienen que ver con eso. Es como ir al hospital por un dolor de muela. Solo necesitas al dentista, no a todo el personal del hospital. Y esto nos da la inteligencia de un modelo enorme con los requisitos de hardware de uno chiquito. Es una genialidad. Y ahora sí, pasemos a la parte más, digamos, impactante. Los modelos locales, sobre todo los que están modificados para no tener censura, tienen un poder inmenso, pero también vienen con riesgos que hay que tener en cuenta. Esta analogía, la verdad, lo resume perfecto. La herramienta en sí es neutral. Se puede usar para aprender, para crear, para investigar, o se puede usar para cosas muy malas. Al final, la responsabilidad es 100% de la persona que la está usando. Miren la diferencia en acción. Es brutal. A un modelo local, digamos normal, le pedimos que cree un ransomware y nos da un código de juguete súper básico y con una advertencia bien clara.
Ahora, si le hacemos la misma pregunta a un modelo sin censura, la respuesta es inmediata. Código completo, funcional, sofisticado y sin ningún tipo de aviso. Simplemente te lo da, listo para usar. Y esto va mucho más allá del código, ¿eh? Un modelo sin censura va a responder a las preguntas más extremas que se nos puedan ocurrir, como por ejemplo pedirle la fórmula para crear metanfetamina casera. Y te va a dar la información sin filtros, sin juicios morales, poniendo toda la responsabilidad de su uso directamente en nuestras manos. Pero ojo, no todo es así de oscuro. De hecho, lo más importante es que una IA local abre un mundo de posibilidades buenísimas. Imaginen tener privacidad total para analizar datos financieros o médicos súper confidenciales, poder trabajar en proyectos complejos sin necesitar internet, correr automatizaciones gigantes sin preocuparse por lo que cuestan los tokens, o permitir que artistas y escritores exploren ideas sin los filtros morales de una empresa. Incluso es un ambiente súper seguro para aprender sobre ciberseguridad, entendiendo las amenazas para poder combatirlas mejor. Bueno, para ir cerrando, es importante poner los pies en la tierra un momento y hablar de las limitaciones que tiene hoy en día correr estos modelos en nuestros propios equipos. Esta tabla resume perfecto el intercambio, ¿no? La IA local nos da privacidad total y cero censura. Pero claro, está limitada por la potencia de nuestra PC y no tiene acceso a Internet. Por otro lado, la IA en la nube tiene un poder de cómputo casi infinito y acceso a la red, pero a costa de nuestra privacidad y con un montón de censura. Y todo esto nos deja con una pregunta que es fundamental. La tecnología avanza a una velocidad que asusta. ¿Queremos un futuro donde la inteligencia artificial sea un servicio centralizado, controlado por un puñado de empresas gigantes? ¿O preferimos un futuro donde este poder sea una herramienta personal en manos de cada persona? La dirección que tomemos depende de las decisiones y la curiosidad de todos nosotros. La respuesta la estamos escribiendo ahora mismo.